Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa de Colegio de Abogados, 23 de noviembre. Bienvenido, Roque, ¿cómo estás? Gracias, Gonzalo, bienvenido, amigos que lo siguen como siempre por la señal amiga de Somos Salta. A un mes de la Nochebuena, ya. Increíble, Pasó ¿no? volando el año. Así es. Bueno, y este programa también lo va a pasar volando, Gonzalo, porque realmente tenemos invitados de primer nivel que son distintos temas, pero bueno, todo tiene que ver respecto a los derechos de los ciudadanos. Así es. Vamos a tener entrevistas con el doctor Alvarado Belloso, por ejemplo, un referente, un académico, un referente dentro del ámbito del derecho procesal civil, ¿verdad? Vamos a hablar del Código Procesal Civil y Comercial, porque hay un proceso de reforma. Y la pregunta ¿es buena la reforma? ¿Es la solución a todos nuestros problemas pasar al sistema oral en el ámbito de los juicios civiles? Bueno, muy interesante la verdad, y un abogado de larga trayectoria. También vamos a entrevistar, hablando de larga trayectoria, a Pedro Guglielmetti, quien es un destacado jurista de Chile, ¿no es cierto? Sí. Un destacado laboralista, forma parte también, es miembro consultor de la Organización Internacional de Trabajo, también forma parte de la Universidad de Bolonia y ha estado acá en nuestros estudios, particularmente hablando de la situación del derecho del trabajador en Latinoamérica. Así es, tiene ya más de 90 años, es un ciudadano del mundo, porque uno le pregunta dónde vive, vive en todas las ciudades del mundo. Muy interesante los comentarios que hizo, así que lo recomendamos especialmente esa nota. Bueno, y en la misma tónica que hablábamos con Alvarado Belloso, también Gonzalo va a entrevistar a Nelson Angelomé, quien es también un abogado litigante de la provincia de Santa Fe. Así, y es interesante conocer la visión, bueno, ya conocemos la visión de Alvarado Belloso, la nota, la visión de un académico, ahora de un abogado litigante. ¿Cómo ve el tema del procedimiento oral en los procesos civiles? Bueno, y hablando de abogados, Gonzalo, hablando de litigios, si usted tiene alguna duda, alguna consulta, tiene algún problema legal, tiene alguna deuda que le están reclamando o tiene alguna deuda por reclamar, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que hacer, Gonzalo? Consulte con su abogado. Seguimos en Cuarto Intermedio. Roque, seguimos en el desarrollo de estas sextas jornadas. Todo un éxito realmente. Todo un éxito realmente. Y bueno, está con nosotros el presidente del Colegio de Abogados, a quien le voy a pedir, doctor, si podemos presentar al invitado ilustre que tenemos en este momento, acá en los estudios. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Pedro Guglielmetti, quien es chileno y se encuentra viviendo hace muchísimos años ya en Roma, precisamente. Él tiene una vasta experiencia internacional como asesor y experto en la OIT, aparte dirige un centro de formación en Turín, muy vinculado a lo que es derecho sindical, y también ese es el fundador, junto a uno de los más prestigiosos abogados de Europa, el doctor Romagnoli, de lo que significa la especialización para expertos latinoamericanos en derecho laboral, que se lleva adelante en Castilla-La Mancha y que anteriormente se llevaba adelante en Bolonia. Ya hay 30 promociones de abogados latinoamericanos que han pasado por esas universidades y bueno, como yo muy afectuosamente le digo, el doctor Romagnoli junto al doctor Pedro Guglielmetti han formado 30 generaciones de abogados latinoamericanos. Así es. Doctor, bienvenido a Salta. Gracias. Puedo hacer yo algunas acotaciones. Yo, como lo decía en la charla que tuve ahora, el ideal nuestro, de Romagnoli y el que habla, era que fueran en proporción equivalente abogados, economistas y sociólogos. Pero los abogados nos coparon. Y de repente se metía un sociólogo. Y además, ¿sabes por qué? Porque el problema era que los economistas pensaban que lo nuestro era muy jurídico. Lo mismo los sociólogos. Que no era real. Bueno, ¿Y los abogados creen que no sea de abogacía? claro. No, y además porque lo que pasa es que muchos abogados, por ejemplo en el caso italiano-español, no son abogados litigantes, son o profesores con una formación mucho más que te tratan el problema de la economía, la sociología. O sea, por ejemplo, Romagnoli no ha litigado en su vida. Son asesores de centrales sindicales, pueden ser organizaciones empresariales, pero con un criterio, diríamos, político, porque en Europa se dio mucha la participación en la política, en el sindicato, de los académicos, mucho más que lo que puede decir que lo que ha pasado en América Latina. Ahora hay una especie de retroceso en eso,
pero nosotros hemos tratado de mantener esa vinculación de la política a la economía, aún que este programa es para abogados. Pedro estará de acuerdo que se le da un enfoque bastante interdisciplinario. Entonces nos interesa mucho eso. Bueno, el título de la conferencia es Derrotados pero no vencidos. Bueno, yo digo derrotado porque en los últimos, de los años, comenzó con la llegada de la Thatcher y Reagan, y con Milton Friedman con el neoliberalismo, comenzaron toda una campaña que el trabajo era una mercancía, que el sindicato era un estorbo para el desarrollo libre del mercado. Se comenzó a introducir las reformas laborales que fueron perjudicando a los trabajadores. O sea, el derecho de los trabajadores, evidentemente, si nosotros lo comparamos de los años, llamemos, de oro en Europa, lo que en algunos breves periodos también fueron en Latinoamérica, mencionemos Argentina, un preso en Chile, Uruguay, también en Brasil. El resto del tiempo prácticamente ha sido una acción antitrabajadora. No antitrabajadora en el sentido antisindical. Claro. O sea, de que el trabajador, el concepto individualista, que cada uno tenía que arreglarse por sí mismo. Y ese criterio también que se estableció culturalmente, que se me olvidó citar, que esa idea de decir, no, si tú eres pobre es por tu culpa. Y no se hace ningún análisis de decir, bueno, ese hombre tuvo acceso a la educación, tuvo acceso a un salario digno. Entonces, todos esos problemas, ha habido un retroceso claramente mundial en esta materia. No todo el mundo, no se ha salvado nadie. Hay algunas reacciones. Yo, fíjate, soy bastante pesimista, no la puedo decir ahí porque no se puede hablar. Pero hay algunas cosas que están sucediendo. Yo digo, por ejemplo, lo que pasó ahora en Estados Unidos. La reacción, fíjate, el grupo de Sanders sacó gente puertorriqueña, de origen africano. En Nueva York ganó una niña de 29 años, le ganó a los más fuertes políticos, tanto demócratas como republicanos, siendo demócratas. Entonces, yo creo que hay la posibilidad. En Inglaterra, con Corbyn, que recuperó el Partido Laborista, que el Partido Laborista fue creado por los sindicatos, hay también una esperanza, y ahí volvemos al problema, porque se niega todo lo anterior. Corbyn recupera la idea del Estado de Bienestar. Yo creo que la defensa nuestra, en general, debería ser la defensa del Estado de Bienestar, recuperar los principios, educación pública, salud pública, seguridad social pública, y que el Estado no es subsidiario, debe haber política económica. No rechazamos lo privado, pero sí que sea el Estado el que tenga la sociedad. Fortalecer el Parlamento, fortalecer los partidos políticos que están desprestigiados, el Poder Judicial, la concentración que ustedes que vienen del sector comunicación, la concentración de los medios de comunicación, controlados por pocos grupos. Sí. Bueno, no sé si usted está al tanto de la situación de los gremios sindicatos en Argentina. Hay muchas organizaciones de este nivel que tienen a sus cargos representantes que están hace 30 años, hace bastantes años, y que muchas veces toman medidas de presión o de negociación que son, al menos en la sociedad, no caen de manera muy simpática, como casualmente hoy justamente en Argentina, que hubo un paro sin aviso en aerolíneas argentinas. Más de 7.000 personas se quedaron sin poder viajar por cuestiones de familia, de salud, de trabajo. ¿Y cómo lograr, o qué cambios se tienen que dar en el seno de estas organizaciones, los sindicatos y de los gremios? Pero mira, yo creo que el problema es un poquito más complejo. No creo que solamente un problema del sindicato. Yo creo que en este momento en Argentina, como en muchos países, se está viviendo una efervescencia de la gente que está no aceptando que le quiten derechos. No hay, o sea, primero, yo creo que el papel que jugaban los partidos pro-labor en su época era muy importante porque conciliaban varios factores con el movimiento sindical. El movimiento sindical era autónomo, pero tenía un referente político. Exacto. Y entonces había una interinfluencia entre el partido y los sindicatos. Ahora el sindicato no tiene apoyo político. Perdón, no tiene. Los gobiernos no son pro-labor. O sea, los gobiernos actualmente en América Latina, yo creo que el único que queda es de Uruguay, el Frente Amplio. Entonces yo te diría, la reacción, además para otra cosa que yo lo aprendí mucho en Italia, te dicen, bueno, la gente se declara en huelga, pero también veamos cuánto tiempo llevan negociando sin resultado.
Claro. Ese es otro problema que hay que tener, un factor que es fundamental, porque eso no se dice, porque se dice, la comisión paritaria no ha llegado al resultado. Entonces, si tú no llegas al resultado, los ciudadanos toman medidas de fuerza. Lo que pasa es que a veces, en el caso que es un servicio público, que esté en manos de privado, pero también es servicio público, hay agencias donde o hay obligaciones que tú debes dar con anticipación de tantos días que vas a tener una huelga, que, o sea, que la gente pueda tomar las medidas que afecten menos al consumidor. Claro, esta fue una huelga, dijeron, llamamos asamblea, afecta al público, pero yo creo que el público también tiene que entender un poco de la situación del resto. Pues yo te digo, seamos realistas también. La desigualdad que existe actualmente en el mundo, porque ya no estoy hablando de un país, hace que las reacciones sean más violentas. Porque el problema es que yo me acuerdo de un famoso economista sueco, Gunnar Myrdal, que hablaba del efecto demostración. Lo que pasa es que tú ves a la gente en autos inmensos, casas fantásticas, ejecutivos que ganan no 30 veces más, sino 1000 veces más que lo que gana el empleador medio, te crea un ambiente que es diferente, de un poco de rabia, y si tienes la posibilidad de expresarte, te vas a expresar, porque tú, además te metieron en el individualismo, el consumismo, la gente está endeudada, tiene que pagar cuentas, te dice consuma, pero no te aumentan los salarios. Hay que comenzar a decir, hay varios factores que influyen, no uno solo, pero la tendencia es culpar ahora al trabajador, culpar al ciudadano, culpar al pobre, que el pobre es pobre porque no tiene la culpa de él. Es muy complejo. Yo creo que ahí habría que recurrir a los psicólogos, a los antropólogos, porque el abogado, yo sé lo que insisto siempre, el abogado tiene su límite, sí, como lo tiene el economista. El economista cree que él posee todas las soluciones. El sociólogo lo mismo. Yo creo que no es así. Tenemos que trabajar en juntos y hacer alianzas. Y yo creo que eso es lo que yo digo, hay que aliarse con los sociólogos, con los economistas, para influir y ayudar a los partidos políticos. Bueno, perdona que... No, espectacular. Otra pregunta, y relacionada con la que formulaba recién Roque. La ventaja de entrevistarlo al doctor es que, además de la visión espacial ampliada que tiene, también la tiene temporal. Va a cumplir 90 años el año que viene. Y la verdad que es, digamos, importante llegar tan bien a esa edad y, bueno, venir a Salta de Europa a disertar. Con el tema de, usted mencionaba una serie de instituciones que están en crisis, desprestigiadas, nombraba los partidos políticos, la justicia, el periodismo, la comunicación, los medios de comunicación, pero también pienso yo en los sindicatos, ¿verdad? Roque mencionaba, digamos, sindicalistas que están hace 30 años en Argentina, en Salta, que empezaron siendo trabajadores y terminaron transformados en grandes empresarios y millonarios y multimillonarios en varias ocasiones. Eso también desprestigia, digamos, la lucha del trabajo. El trabajador no se siente representado por sus sindicalistas porque no son trabajadores, son empresarios y demás. Eso se ve también a nivel mundial. ¿Cómo ve ese problema? El problema central que pasa en todas las organizaciones, claro, la gente, yo no soy partidario de decir que el tipo sea dirigente sindical de una central 5 años, pues lo cambian, porque requiere profesionalidad. Lo que pasa es que no puedes perpetuar. Entonces, esa persona tiene que ir creando generaciones de reemplazo. Pero también esa persona, si se va, y ahí vamos a volver al problema de financiamiento político. Si esa persona se va, tiene que tener asegurado tú que va a tener su nivel de vida, pues se dedicó 100% a ser un dirigente sindical, estaba hablando de centrales, no del sindicato de la empresa. Ese tipo tenés que asegurarle. Y además para negociar, para negociar con un gran dirigente de una multinacional. El dirigente, ¿qué es lo que pasa en América Latina? Por eso que el dirigente siempre recurre a los abogados. Muchos negocian a través de los abogados. Sí. Y en Europa los abogados no juegan ningún rol. Perdón. No es que no juegue el rol de litigante. Claro. El abogado es un asesor que ayuda a los dirigentes, pero él no participa ni gana plata en el juicio que participa. Esos más bien son los abogados empresariales lo que hacen. El abogado y
Y ahora volvía yo, es lo mismo que al político. Entonces el político gana tanto. Y debe durar un año y después se tiene que ir. Yo, muy bonito, pero si yo me dedico 5 años a diputado y nadie me mantiene el puesto, ¿qué hago? Yo salgo después de 5 años, soy parlamentario, y dime tú, ¿qué hago después? O sea, todo esto tiene que ser un engranaje muy bien estructurado, porque, claro, en Italia hubo abuso con las pensiones de oro de los diputados. Tú hacías 5 años y prácticamente salías jubilado. Pero, evidentemente, si yo soy 5 años diputado y dicen no me puedo renovar, me tienen que garantizar un trabajo. O si tenía un trabajo, me lo tienen que asegurar que yo vuelva a trabajar. Es muy, también es un tema complejo, eso que hay que analizarlo, porque si no, fácilmente con eso se desprestigia todo. Claro. Tú sabes que lo más fácil es desprestigiar. Sí. Y yo defiendo, por eso defiendo la política, defiendo al político, no al politiquero, al político serio. Yo creo que y defiendo el Parlamento, creo que el Parlamento es un elemento esencial. El problema es que los parlamentos se han transformado, reciben orden del gobierno y los parlamentarios votan todos cuadrados. O sea que el Parlamento pierde ese rol de control del Ejecutivo, que debería ser eso. Bueno, ese es así lanzado para reflexionar. También a partir de lo que pasó en Venezuela, Colombia de hace muchos años, recibimos muchos inmigrantes. Y en Europa también pasa lo mismo. ¿Cómo es la respuesta de los Estados? La respuesta para mí da una tristeza horrible. Es triste. Yo creo que a mí me da vergüenza como ser humano la reacción. No es la mayoría de la gente que tiene esa apreciación, digamos, contra el inmigrante, pero está increciendo. Hay partidos políticos que fomentan la xenofobia. Ahora, es gente que está escapando, hay más que... Mira, la vergüenza es la siguiente. Europa, en el caso africano, colonizó y explotó los recursos, las materias primas de África. A Europa, mucha de su riqueza la sacó de África, como los españoles y otros europeos sacaron de América Latina, también de Estados Unidos. Y ahora, a gente que lo necesita, que se va a Europa primero porque a través de las televisiones, ahora con estos sistemas de los celulares, que los más todos ven, te presenta una imagen de una maravilla. Entonces, mucha gente que no tiene trabajo, hay sectores, hay países de África que hay sequía, que se mueren de hambre, que hay 800 millones de personas que se mueren de hambre, ¿no? Entonces, esa es una parte. Después está el otro con las guerras. ¿Quiénes crearon la guerra en Irán, en Afganistán, en Siria, en todos esos países? Fueron Europa y Estados Unidos. Entonces mucha de esa gente huye. Si tú vieras cómo vive, yo te digo, yo estuve en Argel, toda esa parte, es que si tú lo ves te dan ganas de llorar, y cuando ves estas reacciones te produce una indignación de decirle, insultarla a la gente. Porque hay gente que, niños, fíjate que ahora hay gente adulta, familias completas, que te mandan los niños en estos gomones, que los manejan las mafias egipcias o italianas también de todos los países, niños que los mandan solos para que esos pobres niños lleguen a pisar territorio europeo y que se hagan cargo de esos niños. Mira, es gente embarazada, mira, es chistísimo, es una vergüenza. Yo creo que... Y lo que está pasando en América Latina también es vergonzoso. Yo estuve en Chile, una reacción de los bolivianos, hay gente, no todas, estamos siempre hablando que no es la mayoría. No. Gente que dice, los peruanos cocinan, ahí se siente el olor a la cocina, que se juntan en las plazas, bolivianos, una reacción racista pero muy, muy fuerte. Los venezolanos en Perú parece que los trataron pésimo, que ahora se están volviendo porque el gobierno venezolano inició una campaña de pago para que los tipos vuelvan. Y yo creo que el problema es que cuando tú pasas un porcentaje de gente que es diferente, comienza una reacción cuando hay diferencias culturales. Y por ejemplo, lógico, más que el africano, el árabe, el musulmán que llega con el proceso religioso, otras historias, la gente comienza a tener una reacción negativa, si se crean muchas mosqueas, cosas por el estilo, y que la gente no se integra, porque el religioso musulmano sigue siendo musulmano. O sea, pero es un problema
En Italia, sobre todo, la explota Salvini, explota el problema del racismo y tiene un éxito muy grande. O sea, es el grupo político que más ha crecido. Bueno, doctor, queríamos agradecer, la verdad que un honor, un gusto poder compartir la entrevista con usted. Agradecerle muchísimo a Pedro, pero finalmente las palabras finales quedan para vos, para agradecerle a todos los que colaboraron con estas 6ª Jornadas Nacionales de Derecho del Trabajo. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio y agradecerle a todos los que integran la Centeno, el Instituto de Trabajo Norberto Centeno, que del año 2010 hasta la fecha tiene una actividad plenamente académica, ha hecho muchas propuestas legislativas también y sigue creciendo, se sigue renovando y como yo digo siempre, ha sido el que ha dado el puntapié inicial para que hoy se conforme el Foro Federal con 16 provincias y 18 colegios de abogados. Así que desde Salta, desde nuestro colegio de abogados, desde nuestro Instituto de Trabajo, hemos dado un aporte muy importante para unir a las provincias en la temática de lo que significa discutir el derecho del trabajo y también cómo discutirlo y qué proponer. Pero Pedro va a hacer una promesa ahora. Va a incorporar en los próximos debates de los congresos, va a invitar a economistas, sociólogos y políticos para que comiencen a compenetrarse. Muy bien. Es un acuerdo que llegamos los dos, Pedro. Muy bien. Bueno, así que bueno. Esa es la idea. Esa es la idea. Ampliar el espectro. Ser padres. Qué lindo y qué difícil. Te prueban, te prueban, te prueban, hasta que cansado les das una palmada. Si a vos te lo hicieron de chiquito y no pasó nada. O te repiten 100 veces lo mismo y les gritás otra vez diciendo estupideces. Me tenés podrido. O no entienden y se te escapa, pero vos sos bobo. Lo que reciben los niños y las niñas hoy es la base de lo que serán mañana. Acordate, cuando no los tratás bien, los tratás mal. Entra a tratobien.org y conoce otras maneras de poner límites sin violencia. Seguimos en Cuarto Intermedio, acá con una visita ilustre, una grata visita de un amigo de esta casa, del Colegio de Abogados, el doctor Belloso. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está usted? Bueno, va, señor. Muy bien. Bueno, la primera pregunta, en Salta estamos debatiendo sobre la reforma de nuestro Código Procesal Civil y si vamos a la oralidad. Y si la oralidad es la panacea, es la solución para todos los problemas que le achacamos al proceso civil. Usted, desde la experiencia de Santa Fe, ¿qué nos puede comentar? Los jueces, los funcionarios que nos están escuchando, seguramente su voz autorizada es importante. Mire, no sé si voz autorizada, pero yo quiero que usted sepa que Santa Fe tiene juicio oral desde 1962. Es decir, han pasado 38 y 18, son 56 años de oralidad. Yo personalmente he sido juez de un tribunal colegiado de juicio oral durante 4 años de mi vida. Me enamoré de la oralidad, me pareció que era la panacea de todos los males, porque en el año de 1965, con un tribunal que arrancaba de 0 expedientes, iba trabajando los que le iban entrando día a día, logré hacer en el primer año un promedio de 3 meses y 22 días corridos de duración de un proceso. Eso me enamoró, me pareció que era el final de todo el proceso. Hice un trabajo estadístico, lo publiqué en la revista JUS de La Plata, en el número 7, en la primera página, ahí está, con el nombre de los expedientes donde todo esto ocurría. Yo fui juez del colegiado desde 1965 hasta fines del 68, 5, 6, 7 y 8, es decir, 4 años. Y habré tenido unas 1000 y tantas audiencias en esos 4 años. Y en el segundo año, cuando ya empezaron a cargarse de expedientes, cuando habíamos arrancado de 0, viene mi secretario un día y me dice, doctor, tiene que firmar esta audiencia de convocatoria por una vista de causa. Estamos en junio del año 66 y ella llama a la audiencia para septiembre del 68. Entonces le digo, secretaria, que hay un error, tiene usted que cambiar. No hay ningún error, ya estamos en esa fecha. Es decir, en un año de experiencia oral, ya atrasamos el despacho 2 años. Sí. ¿Qué nos pasa?
Primero, los argentinos creemos que la oralidad es panacea y no lo es. En tanto no tenga un poder judicial que sea susceptible de que haga viable la oralidad. Dicen los alemanes en estudios prospectivos muy serios, al que pueden alcanzar cualquiera porque está en Google, que para que la oralidad funcione como tribunal, ahí tiene que haber un juez con la misma competencia territorial y material cada 5.000 habitantes. En rigor, cada 5.300. Sí. Hagamos 5.000 para que sea fácil la Sí, cuenta. del cálculo. En mi ciudad hay 1.200.000 habitantes. Si yo lo divido por 5.000, tengo la necesidad de juntar 240 jueces. Y tengo 20. Claro. Me hacen falta 220 jueces más. A mí me tocó hacer la ley orgánica en mi provincia. Y yo quise mandar toda la oralidad. Y cuando fui a hablar con el gobernador y le dije, doctor, hace falta un presupuesto para nombrar 220 jueces más. Me dijo, usted está loco. Porque 220 jueces requieren secretarios, tribunales, ambiente, papel. Claro. No puede Sí, ser, ¿no? sí, sí. Es decir, los argentinos, que tenemos el signo de la pobreza en nuestras vidas, lamentablemente, para nosotros la oralidad sería un lujo imposible de conquistar. Y como somos tontos y nos manejamos por ímpetus políticos y no jurídicos, hoy estamos sufriendo los ímpetus reformistas del ministro Garabano, que sin tener ningún estudio previo de factibilidad o de posibilidad de lo que estoy hablando, quiere transformar en oral todo esto, cuando es imposible que funcione. En mi provincia estos ímpetus han llegado también, y el ministro ha logrado que mi Corte de Justicia dictara una acordada derogando el Código Procesal para establecer un modelo piloto de juicio oral en ciertos tipos de juicios. A ver si usted entiende la gravedad de lo que estoy diciendo. Sí. Una Salir acordada salir de la ley. sale de la ley, Sí. deroga una ley y convierte a la Corte en legisladora. Un escándalo, digamos, sí. Un escándalo, ¿no es cierto? Pero lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo de hace 4 meses. Hay algunos pocos juzgados que se han prestado para hacer el modelo piloto y lo están llevando con el ímpetu de los jueces nuevos que quieren hacer las cosas bien, de buena fe, y además están entusiasmados por lo que creen que puede ser un buen cambio. En la semana pasada, mi sobrino, que es abogado, inicia un juicio preparatorio de juicio de desalojo para saber en una audiencia preparatoria cuál es la calidad con la cual el ocupante está ocupando la cosa. Claro. Y en el mes de octubre del 2018 han fijado la audiencia de posiciones para marzo del 2019. Una locura. O La sea, el ca- propietario privado de su propiedad. Todo El ese propietario lleva desde hace 6 meses en hacerlo, Sí. sin esperar octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, para saber quién le ocupa y en qué carácter ocupa. Y ahora empezar un pleito, ¿no? tiempo. Sí, una locura. Es una locura, ¿no? Bueno, pero esta es la vida nuestra. Mire, yo estoy muy indignado con estos ímpetus reformistas, porque yo soy un provinciano hablando en provincia. Hace 3 años nos reformaron el Código Civil. Lo reformaron desde Buenos Aires, con ideas de gente de Buenos Aires y con redactores de Buenos Aires. Y lo reformaron inconstitucionalmente. Nadie dijo nada, que yo sepa, salvo el ministro decano de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, don Héctor Negri, que publicó un trabajo precioso, búsquenlo en Facebook, lo va a encontrar, en Google, que se llama La claudicación de la cultura. Mire usted, la Constitución argentina, en un país federal como el nuestro, sabiendo que no es igual litigar en la quebrada de Humahuaca que en la selva formoseña, que en la ciudad de Salta, porque hay distintas realidades, estableció que cuando se le otorga a la nación la posibilidad de legislar códigos de fondo, se reserva todo lo referente a la llamada administración de justicia. Eso es lo que se llama técnicamente el principio de reserva contenido en el artículo 67 de la Constitución Nacional. Es decir, las provincias lo que quieren
en el inicio constitucional es fallar los asuntos de la provincia con la idiosincrasia del hombre de provincia, cosa que hoy está muy de moda cuando estamos buscando en las etnias particulares como la wichí, como la mapuche, que los problemas entre mapuches sean fallados por hombres mapuches. En Perú, hace 1 año y medio, hemos logrado, el Perú ha logrado, como cosa muy importante para el juzgamiento de su gente, que los jueces de las regiones donde se habla predominantemente el quechua o el aymara sean personas quechua o aymara hablantes, lo que significa que son también ellos quechua, porque lo deben hablar como idioma materno. Claro. ¿Qué es lo que se quiere? No que hable el idioma, sino que tenga la mentalidad del hombre de quechua que va a ser fallado por este señor. Y acá estamos haciendo todo lo contrario. Nos dan dando en el Código Civil 500 y tantas normas de procedimiento de cómo deben proceder los jueces en las provincias. Claro, con el criterio porteño, que no es el criterio de Salta, ni de Santa Fe, ni mucho menos del Chaco profundo, de Corrientes profundo, ¿no? Y sabe usted, los provincianos nos hemos callado la boca, hemos mirado para otro lado, nos hemos desentendido. Y a mí eso me indigna porque yo soy un hombre profundamente federal. Y me parece que las provincias deben tener la dignidad de mantener su estatus de Estado originariamente provincial. Y lo estamos haciendo y nadie dijo nada. Ninguna corte, nadie declaró inconstitucional nada. Ahora, este presidente que tenemos en la actualidad ha dispuesto la modificación del código y ha puesto como reformista a un enemigo del código anterior, que ya sabemos que va a ser una reforma profunda a 3 años vista, una reforma que va a ser todo de nuevo. Pero usted dice Negri, que cuando los argentinos supimos definitivamente que la posesión era un hecho y no un derecho, cuando teníamos acordada toda la doctrina, con una jurisprudencia señera, constante, cuando sabíamos nosotros que tenemos una cultura jurídica interesante en lo civil, en lo comercial, en todo, en lo civil estamos amparados por profusa doctrina importantísima. Llerena, Colmo, Segovia, Molinario, Salvá, todo eso lo hemos perdido para siempre. Ya no nos sirve. Hay que quemar todo eso y empezar de cero. ¿Usted entiende? Sí, es una locura. En un momento, una larga tradición de doctrinarios. En un momento en el que estamos necesitando tranquilidad económica, previsibilidad en la sentencia para que venga alguien a ayudarnos a salir del pozo en el cual encontramos, le borramos todo el derecho privado y empezamos ahora con tremendas potestades a los jueces. Dice doña Ida Kemmelmacher, que es una de las reformistas del código, que este código civil es un código de poca norma y mucho juez. Es decir, es un código que tolera que los jueces se parejen con grandes principios: la prudencia, la razonabilidad, la ecuanimidad, la buena fe. Yo le pregunto, doctor Guzmán, ¿cuán razonable tiene que ser un juez para ser razonable en orden a lo que el Código Civil quiere que sea? ¿Cuán prudente debo ser yo para ser civilmente prudente? Explíquemelo. Claro. Pero con palabras que yo lo puedo entender, señor, ¿no? Y es absolutamente inexplicable, es incomprensible. Y estamos entrando por un derrotero terrible. Nos están quitando el destino del derecho, con el cuento de la oralidad. Así es. Y con el cuento de la oralidad, digamos, tenemos también un problema a solucionar. Tenemos el Código Procesal Civil, un proceso escrito y la morosidad de los juicios y demás. La oralidad no es la solución. Dentro del marco de posibilidades que tenemos, ¿cuál es el mejor camino, digamos? No, mire, la oralidad puede ser buena si tengo jueces suficientes. Claro, pero si no hay presupuesto... Pero si no tengo presupuesto, entonces hay que ver en cada caso cómo posibilito. No es que sea bueno o malo, es ver si es posible o no. Claro. ¿Me lo comprende? Sí, claro. Y además no cualquier pleito puede ser oral.
Puede ser oral un divorcio, un accidente de tránsito, donde están primando las cosas fácticas, los elementos fácticos de la pretensión. Pero una rendición de cuentas, un problema jurídico, un problema de derechos reales, de derechos posesorios, ¿cómo podría ser Claro. una cosa así? Preocupa, digamos, es un tema trascendental el que se está discutiendo y no hay debate, digamos, y la sociedad no está enterada o no está interesada en los temas. Parece ser que es una cuestión solamente de abogados y jueces cuando es una cuestión que impacta en la sociedad. Sabemos que usted está llevando adelante un proyecto comunicacional en donde critica la reforma, si le parece comentarnos en qué consiste ese proyecto y la participación de los abogados litigantes Mire, en la crítica. Yo tengo una maestría en Derecho Procesal que la he terminado Sí. ayer en Salta, desde la sede de la Universidad Nacional de Rosario, y tengo allí exactamente, llevo 20 años haciendo esto, tengo 2.078 egresados, cosa que acabo de contar prolijamente porque hemos cumplido el 20º año Sí. de vida. Y desde allí, con esas 2.000 personas, hemos armado un programa que se llama Hablando del Proceso Judicial 365, que debe estar durante un año Sí, en la calle con estas cosas. Junté 162 videos que ya los tengo terminados, y desde el 1 de marzo estoy Sí. saliendo el lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche por Facebook, y lo estoy saliendo también por Twitter. sí. Basta poner en Google Hablando del Proceso Judicial 365 y se pueden encontrar con, al día de hoy, 105 videitos que son críticos, no de la reforma, sino Sí. críticos del proceso y explicativos para el hombre de la calle de lo que es el proceso y qué se espera de él. Ser padres. Qué lindo y qué difícil. Te prueban, te prueban, te prueban, hasta que cansado les das una palmada. Si a vos te lo hicieron de chiquito y no pasó nada. O te repiten 100 veces lo mismo y les gritás otra vez diciendo estupideces. Me tenés podrido. O no entienden y se te escapa, pero vos sos bobo. Lo que reciben los niños y las niñas hoy es la base de lo que serán mañana. Acordate, cuando no los tratás bien, los tratás mal. Entra a tratobien.org y conoce otras maneras de poner límites sin violencia. Seguimos en Cuarto Intermedio, estamos aquí con el doctor Nelson Angelomé. El doctor es abogado litigante de la provincia de Santa Fe, disertante en este congreso que ha organizado el Colegio de Abogados. Muchas gracias, doctor, y bienvenido a Salta. Muchas gracias a ustedes. Así es. Bueno, el eje temático de esta jornada es la oralidad y la visión de los abogados sobre la oralidad en el proceso civil. ¿Cuál es su visión, su mirada, con la experiencia que tiene Santa Fe en este tema? Santa Fe tiene desde el año 62 un tribunal de juicio oral, especializado en juicio oral. Fue pensado por el legislador santafesino en aquella época y bien entendió el legislador que la oralidad se prestaba muy bien fundamentalmente para exponer cuestiones de hecho, no así de derecho. Bien. Por eso fue un tribunal especializado en cuestiones donde los hechos cobran mayor relevancia por sobre el derecho. Por ejemplo, los accidentes de tránsito. Sí. Los accidentes de tránsito, las discusiones jurídicas pueden o se limitaban a los viejos artículos 1109 y 1113 del Código Civil Viejo, Sí. que eran responsabilidad por culpa o por ser dueño o guardián de la cosa riesgosa. Sí. Con lo cual no había grandes disquisiciones jurídicas. Claro. El problema eran cuestiones de hecho. Claro, la mecánica del accidente, la Entonces, relación de causalidad. en eso la oralidad se presta y funciona muy bien. Sí. En cambio, cuando tenemos que hablar de cuestiones netamente jurídicas, por ejemplo, un planteo de inconstitucionalidad de una norma, Claro, ahí la cosa se complica. claro. La oralidad por naturaleza es rápida, pero es superficial, es desordenada. La escritura, si bien es más lenta, lleva más trabajo, más meditación, es mucho más precisa, más exacta. En cierta manera también iguala a los litigantes, Claro. porque quiera que no, no es lo mismo un abogado de experiencia o viejo hablando que un recién recibido. Todos nos pasamos esa época.
y a lo mejor un asunto jurídico traído a una persona recién recibida o de escasa experiencia en el litigio, le permite en un día o dos consultar, bajar libros, estudiar y hacer una presentación escrita bien fundada en favor de su cliente, cosa que en la oralidad eso no se presta. Con lo cual la oralidad, yo diría, y dije recién en el Congreso, no es ni buena ni mala, es conveniente o inconveniente. Entonces la clave es saber para qué sirve la oralidad y qué medios tengo para emplearla adecuadamente. Si no, se convierte más en un problema que en una solución. En este programa hemos conversado con distintos operadores del derecho, abogados, jueces, fiscales, sobre la cuestión de la morosidad judicial y demás. Y siempre sale como la respuesta necesaria: nosotros tenemos que reformar nuestros códigos procesales y ir a la oralidad, como si fuese ahí que vamos a encontrar la solución a este gran problema. Yo no creo que la oralidad sea la solución. Y me animo a decir que en nuestras actuales circunstancias, y me refiero a las disponibilidades de recursos humanos, técnicos, la oralidad no va a ser una solución, va a ser un problema mayor aún. ¿Nos conformamos con los códigos que tenemos? Yo creo que los códigos, si depende de la época en que han sido, tienen que aprovechar nuevas tecnologías, algunas alternativas, adecuarse a la ley de fondo. El Código Civil y Comercial nuevo tiene algunas pautas que se inmiscuyen en materia procesal y habría que adecuar esas cosas. Pero el proceso siempre fue el mismo, fue demanda, contestación, prueba y alegato. Sí. O sea, ¿qué vamos a cambiar ahí? Sí. Quitar burocracia. Ser más agilidad. Pero eso no es un problema de código, exactamente. Es un problema de gestión. Es un problema de gestión. Sí. De trámites excesivamente burocráticos. Claro. No del proceso en sí. El proceso en sí exactamente. No pasa por cambiarlo ahí. Y si establecemos a priori la oralidad pensando que soluciona todo, al principio puede ser que funcione, pero después es una bola de nieve. Por una cuestión sencilla, una audiencia lleva tiempo. Sí. ¿Cuántas audiencias puede tomar un juez por día? ¿Cuántas 2, al mes? a lo sumo. 2 a lo sumo. Sí. Significa 8 a la semana, 40 al mes. Claro. Es decir, que el juez puede sacar 40 sentencias en el mes. En el mes. Si cumple exactamente, si no falta nadie, si va todo el mundo, si el perito hizo su trabajo y llegó a tiempo, si no se enferma un testigo, por lo que fuere. Como mucho 40, pero eso al principio funciona bien, pero cuando empiezan a ingresar más casos que la cantidad que el juez puede materialmente fallar, la cosa se complica. Claro. Y ahí es donde paradójicamente lo escrito es más rápido que lo oral. Y es una paradoja. Sí. Es una paradoja. Sí. Y lo digo por experiencia, me ha pasado a mí que en trámites orales, ante la cantidad de trabajo que tenía el tribunal, y la imposibilidad de establecer una audiencia en los próximos días, me establecían audiencias a meses, cuando no a años. Sí, sucede en el ámbito de los juicios laborales en Salta esa cuestión, digamos. Entonces, a partir de eso, me convenía a mí mucho más cambiar el juicio oral a un juicio escrito, claro, sin audiencias. Sí. Obviamente, hay ciertas audiencias que siempre van a ser audiencias. El testigo va a declarar una audiencia. La cuestión es si va a ser una audiencia vista de causa única para todos. Claro. En la parte, cuando vaya a declarar o absorber posiciones, también va a ser una audiencia. Eso se hace siempre oralmente. Sí. Siempre. Una cuestión distinta es si el juez tiene que estar presente o no y si puede participar o no en esa audiencia. Pero eso siempre va a ser oral, siempre. Ahora, exigir que el juez esté presente en la audiencia, eso exige una disponibilidad del tiempo del juez, que en función de la cantidad de trabajo que tiene, puede ser en ciertos casos contraproducente. Sí. En cuestiones, yo no digo que no es positivo que el juez esté presente, yo quiero que el juez esté presente en la audiencia. Eso es lo que aspiramos todos. Pero si no tenemos materialmente la posibilidad de que eso ocurra, la única posibilidad de que el juez esté presente en la audiencia es postergarla en el tiempo, el lapso necesario para que el juez tenga esa disponibilidad que hoy no tiene. Sí. Y eso implica morosidad. Hablábamos recién, digamos, de la capacidad material que tiene un juez para tomar audiencias, y hablamos de 2 audiencias porque pensamos en una jornada que empieza a las 8 y termina a la 1. Y otra gran discusión en Salta y se da en otras jurisdicciones es si tenemos que ir al doble turno o no. ¿Cómo lo ves como abogado litigante? Yo no tendría y la experiencia de provincias. Sí. En Santa Fe es de 8 a 1. Los abogados trabajamos doble turno. Vamos sí. a venir al tribunal y la tarde o triple turno estudio, muchas veces. En definitivo, yo no tengo inconveniente a la mañana, por ejemplo, quedarme en el estudio y la tarde del tribunal. El tema es si los jueces, los secretarios y los empleados judiciales tienen o no ese inconveniente. Sí, ahí ya no sabría decirle. Yo creo que, bueno, en otros países, por ejemplo, creo Colombia, tienen doble turno y trabajan de 8 a 12 y de 4 a 20. Claro.
con un corte de medio, trabajan las 8 horas. Sí. Nosotros estamos acostumbrados a hacer 6 horas nada más. A lo mejor eso sí sería posible, pero aún así no sé si eso va a ser suficiente. No Claro. sé si va a ser suficiente. Ojalá lo fuera. Sí. Yo no soy un detractor a priori de la oralidad en absoluto, y no le tengo Sí. miedo del hecho de Sí, sí, sí. que ejerzo y hablo y no tengo inconveniente de hablar en público, y escribir a veces me cuesta más que hablar, Sí. porque el escrito exige una contracción, una concentración y una dedicación que a veces lo oral no necesita. Sin embargo, le tengo cierto resquemor en cuanto a la efectividad práctica hoy en nuestras circunstancias. De hecho, le decía en Santa Fe, ese tribunal que hace 50 años, 56 años que está presente, que se estableció únicamente como una prueba, como Sí, un experimento. una prueba piloto, Una sí. prueba piloto, que ya lleva 56 años la prueba piloto. Se estableció únicamente en Rosario y en Santa Fe, y desde hace 20 años se los quiere eliminar. Se los quiere Sí. eliminar. Hay un clamor en general de abogados, no tanto de jueces, pero sí de abogados, de eliminar ese sistema. Porque decía bien en la exposición que en Rosario, en ciertos juzgados, están dando audiencia a vista de causa para marzo del 2021. Claro, una locura. Claro. Una locura, digamos. ¿Es rápida la Sí, audiencia? Sí, sí. dura 2 horas. Pero Pero ¿cuándo tengo la- que esperar 2 años para que me toque el turno. Claro. ¿Qué hacemos en ese tiempo? Entonces, Sí. ahí está el problema, en la bola de nieve, en el tiempo que pasa, en los tiempos muertos que provoca la oralidad, porque implica una conjunción, una concordancia, una concurrencia de personas al mismo tiempo, el mismo día, en el mismo lugar, que no siempre se logra. Efectivamente. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, así adelante la jornada. Así que muchas gracias. Nosotros vamos a un corte y seguimos aquí en Cuarto Intermedio. Ser padres. Qué lindo y qué difícil. Te prueban, te prueban, te prueban, hasta que cansado les das una palmada. Si a vos te lo hicieron de chiquito y no pasó nada. O te repiten 100 veces lo mismo y les gritás otra vez diciendo estupideces. Me tenés podrido. O no entienden y se te escapa, pero vos sos bobo. Lo que reciben los niños y las niñas hoy es la base de lo que serán mañana. Acordate, cuando no los tratás bien, los tratás mal. Entra a tratobien.org y conoce otras maneras de poner límites sin violencia. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque, ya el momento de la despedida. Así es, Gonzalo, el último bloque de nuestro programa, pero no sin antes informar a nuestros televidentes respecto a lo que siempre nos gusta, las noticias y novedades jurídicas. Así es, y tenemos novedades para comentar. Tenemos novedades, una que fue esta semana, hace poquitas horas, fue una frase que queremos compartir con usted, que está viendo en pantalla en este momento. Es esta foto que usted lo está viendo a Carlos Rosenthal. ¿Quién es Carlos Rosenthal? El flamante presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así es. Quien manifestó esta frase, Gonzalo. A ver qué pensás vos. ¿Y qué piensa la ciudadanía cuando la vea? La Dice- ponemos en la placa. La frase. Así es. Ahí la estamos viendo. La mala reputación de la justicia es porque la opinión de la gente está moldeada por los medios de comunicación. O sea que la justicia, la mala, es una cuestión de mala prensa. Claro, tiene mala la justicia. prensa. Tiene mala prensa. Polémica frase. Es Polémica frase. un poquito de autocrítica. No es que hay demora en la justicia, Sí. o que por ahí hay personas que deberían seguir condenadas y son liberadas, Sí. o que por ahí hay gente del poder que nunca termina condenada. Son los malditos periodistas y la Las mala prensa. investigaciones que duran 10, Sí. 20 años. ¿No es Exactamente. cierto? La prensa. Las causas penales, ¿no? Sentencias Sí. que llegan después de 20, 30 años, como vos decís. Y la, Pero qué la lástima, realidad ¿no? es que hay índices objetivos que realizan hace muchos años distintas organizaciones internacionales que reflejan que el Poder Judicial en nuestro continente, ¿verdad?, en nuestra región, el sindicalismo y la policía son las instituciones que la gente tiene una percepción negativa, son vistas como las instituciones más corruptas. Así es. Bueno, Sí. y qué lástima que tenga esta visión bipolar, ¿no? Sí. De la realidad, que sea blanco o negro. Y no, bueno, puede ser que tenga mala prensa, ¿no es cierto? La cuestión sería cómo trabajan ellos para que mejore esta mala Exactamente. prensa. Si la Y- mala prensa no es motivada justamente por las falencias
Y además, Poder Judicial. una declaración muy genérica, porque Sí, está sí, el sí. poder federal, judicial, están los poderes provinciales. Efectivamente. Yo realmente creo que en Salta, dentro de los poderes judiciales de la región, es un poder judicial que tiene sus pros y sus contras, por supuesto, pero en el diario, por ejemplo, en los juicios civiles, los laborales, las familias, dentro de todo es un poquito más ágil que en las provincias vecinas. El Pero tema, bueno, sí, el tiene tema es la cosas. justicia penal salteña y el tema es la corte de Salta, Así ¿no? es. Digamos que son los puntos flojos de la justicia salteña. en mi Pero opinión. bueno, Sí, una frase realmente que da clara y también un poquito de sabor amargo. así es. Polémica frase. Polémica definitiva. frase. Y bueno, saliendo de esta frase, polémica frase, tenemos un evento, un gran evento deportivo. Uy, no me había acordado, una finalísima. Exactamente. Estoy despeinado, pues ya no aguanto. Pero, ¿es así? Es Realmente durísimo. así lo vive. Insoportable. Escuché algunas notas a cardiólogos, digamos, Sí. que alertaban, eviten sobresaltarse, hay que cuidar el corazón, evitar los infartos No sé cómo hacer, y la Gonzalo. ansiedad. Pero digamos. bueno. En Pero vos tenés definitiva, un video. Boca de River, y lo que vamos a compartir ahora es una iniciativa de un padre que lo hizo junto a sus hijos y a los compañeros de sus hijos, y nos dan un mensaje realmente positivo, y ojalá que se cumpla. Este video se ha viralizado, pero nosotros los queremos compartir con nuestra audiencia, y el mensaje que queremos dar a toda la sociedad, Así a los de es. Boca y a los de River en especial. Y a todos los argentinos. Este sábado vamos a ver el partido todos juntos. Y comiendo una picadita. Es un partido de fútbol donde uno gana y el otro pierde. La gente está muy nerviosa, lo vive como una guerra. Nos gustaría que los protagonistas de este superclásico Nos ayuden a mostrar al mundo. que esto no es así. Le queremos pedir a los técnicos que hagan una conferencia juntos después del partido. A los jugadores que se saquen una foto todos juntos y los que pierdan se queden a aplaudir a los que ganan. A los presidentes que vean el partido juntos en el palco. Ah, y que socios de River y de Boca puedan disfrutar de un rico asado juntos. Nosotros lo vimos como una competencia deportiva, Ojalá los protagonistas incluyendo la prensa. piensen lo mismo. No perdamos la pasión. Tampoco la cabeza. Bueno, emotivo realmente el video, ¿no? Ah, sí, sí, Ojalá realmente. se haga motivo. realidad. Ojalá que gane River. Todo- Se haga realidad todo lo que plantea ese video, porque Sí. la verdad que mejoraríamos como sociedad. Bueno, yo acá tengo para compartirte otra cuestión que tiene que ver vinculada con las tecnologías y con la justicia. Cómo la tecnología puede colaborar y ayudar a esclarecer ya sea un crimen o en este caso particular una denuncia falsa, una falsa Ajá. denuncia, lastimosamente. Esto sucedió en Texas, en Estados Unidos, donde el joven Christopher Precopia, ¿no es cierto? Tenía 21 años y bueno, estaba de novio con una chica y parece que una relación un poco turbulenta de parte de ella, tenía algún tipo de celos. Ajá. Y lo denunció, ¿no es Sí. cierto?, el 20 de septiembre del año 2017 por haberle hecho una cicatriz con un cúter en el Ajá. rostro, algo Sí, una una- cuestión una- sumamente una grave, grave, digamos, sí, una cuestión sumamente grave. Bueno, Christopher fue arrestado. Estuvo preso, la familia tuvo que juntar $150.000 para pagar la fianza, Sí. además de juntar fondos también y sacar préstamos en entidades bancarias para poder pagar a un abogado, Sí. para demostrar la inocencia. ¿Y cuál fue el argumento de Christopher? Que él tenía justamente en ese momento, se había sacado una foto el 20 de septiembre a las 7:20 horas, que era la misma hora que ella había denunciado el ataque. A esa misma hora él se había sacado una selfie en un hotel que estaba a 120 kilómetros distante de ese lugar. La selfie lo salvó. Y además, Sí. la selfie, y además junto Sí. con las antenas de telefonía celular demostraron realmente la ubicación real de Christopher. Sí. Y bueno, finalmente pudo salir en libertad Qué bárbaro. Sí, 6 sí, sí. meses después. Qué bárbaro. Buena Así- coartada, tener una selfie. Así es. Una selfie oportuna. Te pueden condenar o te pueden salvar. Exactamente. Así que bueno, en este Bueno. caso, una selfie positiva. Sí. Bueno, vos mostrabas, Gonzalo, también un video muy positivo, muy bueno respecto al superclásico que se viene a vivir en paz, ¿no es cierto?, la pasión de los argentinos. También nosotros queremos compartir un video que ha ganado recientemente el último festival de cine, el corto, justamente el mejor corto, dura apenas 2 minutos, queremos compartir con ustedes, que tiene que ver, a ver, Gonzalo, si vos sabes esto, ¿qué consiste? La ley del retorno. Y que todo vuelve, pero estaría bueno que lo expliques o que lo explique el video, no sé, como vos dispongas. Veamos cómo lo explica el video, ¿te parece? Bueno, y lo comentamos.
Esta ley que no la enseñan en la facultad y que no hay ningún decreto presidencial que lo reglamente, No está pero ningún sí, código civil ni es comercial, cierto, ni penal, sí. aquello que vos querés recibir tenés que darlo y sin esperar tampoco ningún tipo de retribución, Sí. que básicamente sería la actitud que tiene que tener lo que se denomina el buen samaritano o buen ciudadano, Sí. ¿no es cierto? Sin esperar, dar sin esperar nada a cambio. Exactamente. Y tratando de hacer una mejor sociedad que en definitiva, más allá de la Corte de Justicia, más allá de los tribunales penales, más allá de nuestros políticos, lo que depende también de formar una buena sociedad, depende de los ciudadanos. Así es, la verdad que hermoso el mensaje. Muy buen Muy mensaje. bueno, bien comunicado, ¿no? Ujú. La animación de calidad y demás. Sí. ¿Qué sabemos de esta? Bueno, es una niña egipcia de 20 años, bueno, ya adolescente, Sí. que realizó este festival, lo presentó en el festival a este corto y ganó el premio Sí. de egipcia, perdón. Sí. Así que realmente Sí. conmocionante y esperamos un buen mensaje dejar en este final de cuarto intermedio. Así es, y con este mensaje nosotros nos despedimos. Así es, Gonzalo, esto fue Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados.